¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo análisis o una nueva tesis hoy de la empresa VeriSign, una empresa que tiene un monopolio, una ventaja competitiva muy grande y de la cual vamos a estar hablando hoy, pues cuál es el negocio y a qué se dedica. Vamos a ver un poco de sus fundamentales, los números de la empresa. Luego veremos también la valoración, es decir, si es interesante invertir en ella o no. Y luego os explicaré un poquito de quién está invirtiendo en esta empresa, de cuáles son los riesgos, ventajas competitivas, etc. Así que no vamos a perder más tiempo y pasamos directos a la presentación. ¿Vale? Como os decía, hoy vamos a hablar de VeriSign y empezamos, como siempre, explicando el modelo de negocio, que al final es lo más importante que hay que entender de una empresa. Para empezar con el negocio, lo primero que hay que tener claro es que VeriSign se dedica a la gestión de los dominios, ¿vale? Gestiona los dominios .net y .com. Con la diferencia de que el dominio .com, es decir, youtube.com, amazon.com, todos los que acaben en .com son única y exclusivamente de la empresa VeriSign, ¿vale? Tiene directamente el monopolio, no hay ninguna otra empresa que gestione ningún dominio acabado en .com. Y luego en .net sí que tiene esa competencia con otras empresas que también hay que la gestionan. Los dominios .com son 160 millones de registros y del .net aproximadamente hay unos 10 millones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos 160 millones de registros, que son más del 90% del total de los registros, son ingresos que esta empresa tiene de forma recurrente y por tanto que es muy predecible, ¿no? Eso ya le da muchísima estabilidad al negocio y al accionista también le da mucha tranquilidad cuando es inversor de empresas de este tipo. Entonces, VeriSign gestiona estos dominios, ¿vale? Cuando tú te creas una página web que acaba en .com, el dominio o el derecho a usar esa URL, pues se lo pagas a VeriSign y ellos pues velan por la seguridad, que todo funcione bien. Básicamente que esté ese dominio y ese host siempre disponible. A día de hoy, hace más de 20 años que no han tenido ni una sola interrupción, o sea que lo están haciendo genial. Y bueno, aquí os he puesto un poquito las áreas en las cuales actúa, pero sin más importancia, ya que como es un servicio online, pues no hay ningún gasto de envío ni problemas de cualquier otro tipo. Dicho esto, os explico un poco cómo genera valor esta empresa de cara al accionista, ¿vale? A tener dos cosas en cuenta, ¿vale? Antes de nada, deciros que primero, cuando nosotros tenemos un host, ¿vale? Nosotros tenemos youtube.com, cada año seguramente lo vayamos a renovar. ¿Por qué? Porque si nosotros no pagamos la cuota cada año, ese youtube.com lo vamos a perder. Y va a venir otra persona, va a poderse comprar el youtube.com y va a poder ahí subir sus cosas cuando ya hemos dado a conocer pues nuestra página web y nuestra URL ya la tiene más gente, etcétera. Entonces, pues estos ingresos van a ser más que recurrentes. La gente casi siempre, en el 70-80% de los casos, lo va a querer mantener. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que esta empresa tiene un contrato por la gestión de estos dominios. Es decir, no es totalmente privada, o sea, sí es privada, pero firma un contrato para gestionar estos dominios y este contrato, si algún día acabara, podría pasar a cualquier otra empresa y cualquier otra empresa pues pasaría a tener el dominio de estos hosts de .net y de .com, ¿vale? Esto obviamente solo pasaría en caso de que hubiese pues algún fallo muy grande o algún problema de seguridad, etcétera. Y ya os digo, en 20 años no ha habido ni un solo incidente, con lo cual pues ese contrato siempre está previsto que se vaya renovando mientras las cosas sean así. Dicho esto, la generación de valor puede venir primero por el crecimiento orgánico, ¿vale? Os he puesto por aquí cómo van creciendo los usuarios o las webs que aparecen con el dominio .com y .net y vemos que del 2019 al 2021 pues el crecimiento es muy notorio, ¿vale? Se hace muy evidente. En parte también por el COVID, ya que mucha gente o muchos negocios en el COVID, como lo único que se podía hacer era vender online o trabajar en cuanto a emprendedor o dar tus servicios online, pues se crearon bastantes más dominios. Ahora ya estos años esa demanda se está normalizando, como os digo, se mantiene en la gran mayoría, pero obviamente de nuevos tampoco salen muchos porque ya la gente que quería hacerse su web, etcétera, ya en su momento del COVID y tal, la gran mayoría lo hicieron y ahora se va a normalizar y obviamente a más se vaya el mundo informatizando, más negocios pues de estos locales que vemos vayan creando sus webs o más gente o emprendedores ofreciendo sus servicios, etcétera, pues va a ir creciendo en más medida. Luego tenemos otra opción, que es subir los precios. Lo que ocurre es que como van con contrato, que te decía que era importante, ¿por qué? Porque en este contrato dice que de cada 6 años ellos pueden subir el precio los 4 últimos de estos años, ¿vale? Es el texto que te he puesto por aquí subrayado. Entonces, si nosotros tenemos una porción de 6 años, el primer año no podemos subir el precio de los hosts, el segundo tampoco, y el tercero lo podemos subir ya un 7%, el 4 otro 7%, el 5 otro 7% y el 6 otro 7%. Eso anualizado queda a un 5,5% de subidas aproximadamente. Luego, por otro lado, nos pueden dar un valor al expandir márgenes.
Y es que el margen operativo de esta empresa es una locura, o sea, muy pocas empresas en el mundo tienen este margen, que como vemos aquí es del 60%, 63, 65 y a día de hoy ya va por un 66%, lo cual, pues ya os digo, muy poquitos negocios consiguen llegar a este nivel y parece que lo pueden seguir expandiendo poco a poco. Aparte, pues todo el dinero o flujo de caja que van generando, o parte de él, lo destinan a recompras de acciones, que os he puesto por aquí cuántas acciones había pues en cada año, y como vemos, pues de forma anual van reduciendo en aproximadamente un 2, un 3% el total de las acciones que hay en circulación. Y por último, ya os he puesto por aquí un poco de ventas y de ingresos operativos, ¿vale? Para que veáis pues que son crecientes y que por el momento pues la empresa es muy predecible y va como lo esperamos. Dicho esto, algunos fundamentales que me han parecido de interés, pues primero de todos, hablando del margen, etcétera, pues enseñaros cómo aquí, por ejemplo, ganan 1,5 billones, luego el coste de estas ventas es bastante bajito, tienen este gross profit enorme y luego pues hay otros costes, pues ya sea de seguridad o de lo que sea, y acaban teniendo unas ganancias bastante importantes que acaban siendo pues el 50% de las ventas totales, ¿no? Que eso en las empresas es una tremenda barbaridad. Luego os he puesto en estas dos fotos, podéis ver el flujo de caja, ¿vale? Tanto este de aquí abajo como aquí, lo que veis en negro es el flujo de caja, que obviamente cada año van generando más flujo de caja y entonces eso siempre es bueno en una empresa. Y por aquí en verde de esta diapositiva son la recompra de acciones, cuánto dinero destinan a estas recompras, como vemos son bastante agresivos con el tema y sobre todo, y más importante, bastante recurrentes, ¿no? Que eso es lo que interesa al accionista. La deuda es pequeñita, estos últimos años se ha incrementado un poco, pero el nivel de deuda neta EBITDA es de un 0,8% a día de hoy y además pues generando este free cash flow en cualquier momento de necesidad, etcétera, la podrían reducir, o sea que no supone ningún problema. En cuanto a valoración, vamos a echar un ojo sobre todo por la métrica del PER. Entonces, la tenéis por aquí en azul que os la he puesto y por aquí os aparece que la media de los últimos años el PER ha estado en 28, el valor más alto en 41 y el más bajito en un 23-24. Por aquí considero un crecimiento de un 7% en cuanto a, primero, crecimiento orgánico que van a haber a años futuros y luego también el crecimiento que va a suponer los precios, ¿vale? Ese incremento de precios. Luego vemos que el margen, he puesto que se mantiene más o menos al 67%, puede que los siguientes años incluso incremente un pelín, el tax rate el 25% que ha tenido todos los años, y luego ya cuando pasamos a aplicar estos múltiplos, esta valoración, pues claro, a precio actual, que creo que está alrededor de unos 202, 203 dólares, podemos tener diferentes escenarios. El primero de todo, el más pesimista, digamos, sería como un escenario actual o incluso un poquito más deprimido, ¿vale? Que eso sería cotizar a unas 23 veces. Cuando cotizamos unas 23 veces vemos que el valor que nosotros, esta empresa, puede retribuir al accionista en función de lo que hemos supuesto, pues se queda bastante plano, ¿vale? No perderíamos dinero como tal, pero tampoco creo que la revalorización fuese a ser demasiado grande. Luego, ¿qué pasaría si el múltiplo se expande un poquito más y se pone a niveles de la media que ha tenido estos últimos años? Pues entonces, si lo ponemos ya 28 veces, ahí ya empezamos a tener una revalorización de un 7, un 8%, ¿vale? Considerando que es una empresa tan recurrente, tan predictible, la volatilidad de esta empresa es muy bajita y lo suele hacer bien en épocas de crisis. Entonces, aunque no sean crecimientos o revalorizaciones enormes, es algo que ya, pues obviamente a algunos accionistas les parece muy interesante. Y ya si se expandiese en un mercado de euforia, ya no te digo llegar a esas 40 veces, pero llegar a por encima de 30, pues ya estaríamos hablando de revalorizaciones de doble dígito, ¿vale? Entonces, para mí, un precio interesante de esta empresa, ¿cuál sería? Pues poniendo que cotiza unas 25 veces PER aproximadamente, tampoco quiero ser muy positivo, y buscando revalorizaciones de doble dígito, yo pienso que a partir de 150, 160 dólares sería una inversión más que interesante, ¿vale? A precios actuales, ¿para qué se puede usar esta acción? Se puede usar como inversión en cuanto a una visión de un mercado pues que va a haber con mucha volatilidad o incluso que va a haber bajadas en bolsa. Puede ser una buena opción también para inversores más conservadores. Para ir finalizando con esta inversión, una cosa muy interesante en cuanto a los accionistas, ¿vale? El mayor accionista de esta empresa, adivinar, Berkshire Hathaway, que básicamente quien hay detrás de esta empresa, como todos sabremos ya, es Warren Buffett.
Y Warren Buffett suele invertir en empresas pues que tienen esas ventajas competitivas o, en el caso de esta empresa en concreto, pues ese monopolio o ese buen negocio para gestionar, ¿vale? No sé a qué precio de entrada o cuándo entró Warren Buffett en esta empresa, pero bueno, aquí está, o sea que puede ser una señal de que es un buen negocio. Luego, a nivel de transacciones de los insiders, he visto que todos los insiders han ido vendiendo, es decir, no he podido encontrar ninguna compra, ¿vale? Pero estas ventas se han realizado tanto a precios de $210 como a precios de 195, ¿vale? ¿Esto por qué podría ser? He estado investigando un pelín y parece ser que a los directivos que trabajan en la empresa, gran parte de su sueldo lo suelen conseguir en acciones, ¿vale? Se lo suelen pues pagar en acciones. Entonces yo lo que quiero imaginar es que estos sueldos o estas retribuciones o estas, llámalo como quieras, que les dan acciones, pues ellos en vez de las acciones a lo mejor lo venden y se quedan pues con el dinero o invierten en otra acción o vete a saber qué. Entonces creo que estas ventas no es porque le pase nada malo al negocio, sino que simplemente pues que lo venden y consiguen esa liquidez. Y ya por último y para acabar, te voy a explicar un poco qué ventajas competitivas y qué riesgos tiene una empresa, porque es importante eso siempre tenerlo en cuenta. Y en cuanto a ventajas competitivas, pues tenemos el know-how, que esto significa que saben cómo hacer las cosas, es decir, llevan 20 años haciendo el mismo negocio, aquí no hay nada que innovar, simplemente hay que seguir haciendo lo mismo, seguirlo haciéndolo bien, y obviamente si vas mejorando el proceso, pues irás mejorando márgenes, o irás mejorando seguridad, o irás mejorando diferentes cosas, pero el procedimiento, la base, va a ser siempre la misma, y eso es muy importante, ¿no? Que la empresa lleve tantos años haciendo lo mismo, ya saben cómo operar. La segunda ventaja competitiva es el monopolio de este .com. Como ya te contaba antes, cuando no tienes competencia con nadie, obviamente podrías dominar el precio que tú quisieras, pero como es un contrato que no depende de ti, pues el precio lo puedes subir, pero solo hasta cierto punto. Y ya por último, estos costes de cambio, que es lo que te comentaba, que si tú tienes tu web que es youtube.com, que todo el mundo la conoce como youtube.com, pues claro, cambiarte ahora a youtube.net o youtube.org, pues podría suponer que mucha gente no supiese encontrar tu web o tuvieses problemas al cambiar y bueno, al final la gente pues no se la quiere jugar o no se arriesga a eso. Riesgos o desventajas que encontramos. La aparición de nuevos dominios, ¿vale? Es decir, tú tienes el .com, que es todo tuyo, el .net, que es parte tuyo, pero últimamente, ¿qué está apareciendo? Está apareciendo un montón de dominios. Hay otras partes, otros países del mundo donde tienen pues dominios que usan muchísimo más, el .cat, el .ad, .org, ahora que se está poniendo de moda la IA, pues el .ia, .ai, hay un montón de terminaciones diferentes, que eso pues podría hacer que la gente pues en vez de iniciar una nueva web, un nuevo contrato con .com, pues lo haga con un .ai o .io o lo que les venga en gana. Luego un segundo riesgo que encontraríamos es el vencimiento del contrato sin renovar, ¿vale? Como te digo, siempre y cuando la gestión siga siendo buena, no hayan problemas, fallos o cortes en los dominios, etcétera, el vencimiento de este contrato no tendría por qué darse. Y ya, por último, la pérdida de cuota de mercado del .net, ¿vale? Si tú tienes una web que se llama youtube.net, pero hay otra empresa que también te puede ofrecer el youtube.net, y la otra empresa pues lo hace más barato o lo que sea, o tiene una mejor seguridad, pues claro, tú puedes mantener el youtube.net, pero encima que no sea de VeriSign, que lo gestione otra empresa. Entonces, pues ahí podría haber un pequeño riesgo. Recordad que eso solo era el 10 o el 8% del total de los contratos, no sería tampoco ninguna catástrofe, pero bueno, ahí está. Y ya estaría, básicamente esta ha sido la empresa, espero que te haya parecido interesante. Como conclusión, decirte que a día de hoy y al precio al que está, no la recomendaría si lo que buscas en tu cartera es una revalorización interesante, ¿vale? La veo más como una empresa preparada para si hay alguna época de crisis, alguna época en los cuales los mercados vayan a bajar, en los cuales pues no se sepa muy bien qué va a pasar, pues creo que esa empresa sí que puede hacer una buena reserva de valor, ¿no? Una buena reserva de tu dinero. Y pues ya con esto acabo el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Si te ha gustado puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda puedes dejarlo en comentarios o hablarme por Twitter, que siempre respondo. Y nos vemos a la próxima.